Y acuérdense que no hay que tener cara de caballo, porque o sea, como que las caras de caballo a veces quieren regresar y quieren regresar las caras de caballo y no hay que permitir, ¿ok? Quieren venir esas caras de caballo, como que se asoman y como que quieren venir. Ok, entonces, bueno, vamos entonces a entrar a Números 20, Números, el domingo, ¿qué números tuvimos? 22. Bueno, ahora vamos entonces a ver el 23 y 24, probablemente 25. Y vamos a ver un poquito del 22 por cuestión de que eso está bien amplio. ¿Estamos saliendo? Pero sí tienes algo. No. Ok, entonces cuando haya hechicerías, fíjense, esto el números 22, 23, 24, números 22, 23, 24, son 3 capítulos que Dios le dedica a Balán y a todo eso de la hechicería, pues. Cuando ustedes quieran saber, bueno, antes de que se me olvide, hay un sacerdote católico que dice que ellos hicieron la Biblia, pero esa es una total mentira, una mentira del diablo, ¿verdad? Pero fíjense, Dios, no importa la gente que Dios la usa. Por ejemplo, si Dios usó a ciertos monjes de la Iglesia Católica para hacer algo, eso no quiere decir que los monjes eran de Dios o estaban trabajando, por así decirlo, con conciencia y voluntad para Dios. O sea que tenemos que entender por qué, porque hay un sacerdote católico que dice, no, pues que nosotros hicimos la Biblia. Eso es mentira. Pero lo que yo les digo es que pongan atención. ¿Por qué? Porque si Dios usara un católico, vamos a poner, para hacer un libro de la Biblia, eso no quiere decir que el católico es de Dios, porque Dios puede usar, hasta el diablo lo usa. ¿Se acuerdan que como él dice, Nabucodonosor, mi siervo? ¿Sí ven? Nabucodonosor, mi siervo, y era el que se llevó cautivos a todo el pueblo de Israel. Y dijo Dios, él es mi siervo, sométanse a mi siervo. Usó también a un montón que ni siquiera, por ejemplo, ¿se acuerdan cómo usó al cuervo con Elías, que le dio de comer a Elías por medio del cuervo? Entonces, cuando a alguien, por ejemplo, decirle a un católico que diga, no, pues nosotros hicimos la Biblia, ¿verdad? Y por eso nosotros es la buena. No es que cuando Dios, haz de cuenta que Dios usó un católico para hacer algo, eso no quiere decir que él era de Dios, sino que Dios puede usar hasta el diablo. Hasta Nabucodonosor dijo que era mi siervo. Así, por ejemplo, como un católico que haya sido en aquel entonces, que Dios lo haya usado para hacer algo en la Biblia, eso no quiere decir que por eso ya todos debemos ser católicos, no. Porque Dios lo pudo haber usado ni siquiera sin que él supiera. Porque en la Biblia así está, bien muchos Dios los usó así y ellos no supieron que Dios los estaba usando. Por ejemplo, cuando ¿se acuerdan de Ananías? ¿Cómo se llama? Caifás o uno de esos dos sumos sacerdotes, porque había dos sumos sacerdotes. Y se acuerdan que uno dijo, es necesario que uno muera por el pueblo. Bueno, la misma Biblia nos revela ahí que él estaba diciendo eso no por él mismo. Entonces, Dios lo estaba usando ese para decir algo. Entonces, así Dios puede usar, por así decirlo, en aquel tiempo cuando usó. Y luego otra cosa,
la iglesia católica no era la misma iglesia católica que es ahorita. ¿Ok? Y cuando en aquellos años, en el siglo primero, siglo segundo, tercero, antes de que se hiciera la iglesia católica, acuérdense que hay una diferencia entre iglesia católica romana, ¿ok? Iglesia católica romana a iglesia católica, porque son dos cosas diferentes. La iglesia católica romana es la que vemos aquí, todas de las iglesias, pues, las católicas, pues, pero son romanas. Y en aquel tiempo, cuando se decía iglesia católica, acuérdense que católica quiere decir universal, la iglesia universal. Entonces, en aquel tiempo, posiblemente en el segundo siglo, tercer siglo, cuando se decía la iglesia universal, ¿verdad? Se estaba refiriendo a la iglesia verdadera, cristiana, lo que ahorita somos nosotros cristianos, ¿ok? No, y entonces los católicos dicen, ¿sí ves? Ya existíamos en el siglo segundo, porque ahí ya decían católicos, porque era universal, pero no eran católicos de ahorita, eran católicos de universal, la iglesia universal, pues, pero no la católica romana como tal. ¿Sí entendemos eso? Entonces son dos cosas muy diferentes. Cuando alguien les diga, no, ya en las cartas de Clemente se decía que católica, sí, pero era universal. Entonces, pero no romana. Esa es la diferencia, no romana. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Por los capítulos que vamos a ver. Porque así como, fíjense, así como Dios usó a algún católico, ¿verdad? Así como Dios usó a algún católico, en algún católico romano, hay que mirar eso, ¿ok? Romano, para hacer algo, ¿verdad? Que alguna nota en la Biblia o algún signo ahí, no quiere decir que esos eran de Dios. ¿Por qué? Porque en Números 22, 23 y 24, ¿quién es el protagonista ahí? A ver, ¿alguien? Balán. Y Balán era un falso profeta y era un brujo, un hechicero. Y sin embargo, él hizo su profecía. Él hizo sus profecías. O sea, él escribió, él todo. O sea entonces, por ejemplo, así como Dios lo usó a Balaam y era un falso profeta, así pudo haber usado algún católico romano, ¿sí entendemos? Entonces, no porque Dios haya usado un católico romano, ya van a decir, es que nosotros somos los buenos. No, porque pudieron ser Balames también. Balaam. Porque obviamente esa iglesia siempre obviamente es falsa, pero lo que yo digo es que ustedes cuando oigan eso, para que no vayan a creerle ustedes que ellos hicieron la Biblia. No, la Biblia, para empezar, fíjense, eso no es para empezar. Dios es el autor de la Biblia, ¿verdad? Dios es el autor de la Biblia. El que el hombre, por así decirlo, el que el hombre haya descubierto y que Dios mismo le haya abierto los ojos para descubrir, esa es otra cosa. Entonces, haz de cuenta, Siren, Dios dijo, en su sabiduría, Dios dijo, van a ser 27 libros del Nuevo Testamento, 66 del Antiguo. Ahí están. Entonces, Dios mismo, si Dios no le abre los ojos al hombre, él nunca descubre. Pero como Dios le abrió los ojos, entonces él descubrió, porque Dios le abrió los ojos para descubrir todos los 66 libros de la Biblia. Entonces, el que algún sacerdote diga, no, pues nosotros los católicos hicimos la Biblia. ¿Cómo? Entonces ellos son los autores. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? No, el autor de la Biblia es Dios. Él es el que tiene la autoridad de hacerla. ¿Sí entendemos eso? Como les digo, que el hombre haya descubierto los libros y que Dios les haya abierto los ojos, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, Dios es el autor, no hay ningún humanamente son los apóstoles, los que las escribieron, ya las cartas, ya dimos esa clase, ¿no? O si no, luego la voy a volver a dar otra vez. Todo esto, ¿por qué? Porque es bien importante, porque Números 22, 23 y 24
el mero central, este hombre central, es un falso profeta, y él es el que está escribiendo, él es el que está diciendo, él es el que dice las profecías, él todo, y aquí está en la Biblia, y es un falso profeta. Entonces, por eso les digo, Dios pudo haber usado falsos católicos, porque eso es una religión falsa, y también los usó para un propósitos de él. ¿Sí entendemos hasta ahí? Ok, entonces eso que quería que quede claro ahí, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Acuérdense que cuando ustedes tengan problemas de hechicería, ¿verdad? De hechicería, tengan problemas de hechicería, ¿verdad? Que un brujo los maldiga, que un brujo los maldiga, que un brujo, un hechicero, ¿verdad? Les diga cosas, esto y aquello. Siempre váyanse a Números 22, 23 y 24, porque ahí ustedes van a encontrar las respuestas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, entonces, ahora sí vamos a entrar, vamos a entrar el 23, vamos a empezar en el 23, 23:7, alguien léale el 23:7. Fíjense, haz de cuenta que ustedes pónganse como el pueblo de Israel. Acuérdense que el pueblo de Israel y Moisés no saben de todo esto, ¿ok? No saben de todo esto, lo que está pasando. Acuérdense que ellos van llegando a la tierra prometida, y el rey Moab los está mirando, y ya el rey Moab los quiere maldecir. Porque acuérdense, cuando Dios maldice, haz de cuenta que te secas como la esa, y ya te vuelves débil, eres presa fácil para el diablo. Entonces, fíjense, ustedes pónganse como el pueblo de Israel, como al que los van a maldecir, ¿ok? Porque no va a faltar un día que alguien te diga, si tú vas a ser predicador, no va a faltar alguien que te diga, ¿sabes qué? Hay un brujo y le voy a decir que te maldiga. No va a faltar, ¿ok? No va a faltar, o te van a gritar. Entonces, tú vas a mirar todo esto ahora que vamos a ver, es bien importante, ¿ok? Entonces, léanle 23:7. Y él tomó su parábola y dijo: De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, Execra a Israel. Si ven lo que dice, él tomó su parábola y dijo, ok, es Balaam, ¿ok? Balaam tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Fíjate lo que le dijo, ven, ¿qué? Maldíceme, ¿a quién? Jacob. A Jacob, y execra a Israel. La palabra execra quiere decir condenar, ¿ok? Condena, ¿ok? Condena o hiere, pues, hiere. Ahí en el 22:6, en el 22:6, dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme. 22:6, fíjense lo que dice, ven pues ahora te ruego, ¿qué? Maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Entonces, eso es lo que querían hacer. Chofi, hazme otro té. Entonces, fíjense lo que quería hacer Balac, ¿ok? Lo que quería hacer Balac al pueblo de Dios. Número 1, lo querían maldecir, ¿ok? Lo querían maldecir, ¿para qué? Para hacerlo débil, ¿ok? Lo querían maldecir para hacerlo débil. 2, lo quería execrar, ¿qué quiere decir? Condenar, pues, pero con artes mágicas, pues. No, acuérdense que no, aquí Balac no está usando su ejército, no está usando la fuerza, no está usando sus armas. Él se fue por lo espiritual, pues, por los esos, se llaman encantos, ¿no? Encantos como mágicos, esos, o sea, los hechiceros cuando trabajan, pues, ¿verdad? Que amarres, que no sé qué tanta cosa, que barren, que te barren, que te leen la cuenca del ojo, que una aurora, que así, que te leen la mano, te limpian la cartera, pues eso hasta yo.
¿verdad? Y queda sin dinero. Entonces, entonces te hacen un montón de cosas los brujos. Pero lo que no te dicen los brujos es que leas la Biblia. Eso sí no te dicen. ¿Ok? Pero sí te dicen, yo te leo la Biblia, ¿verdad? Yo te leo la mano, no, póngase a leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, entonces lo querían condenar a Israel, maldecirlo, herirlo y echarlo de la tierra, correrlo de la tierra. Ahí está en la Biblia, en el 22 y 23 capítulos. Entonces ahí está bien claro que el deseo de Balaam era maldecirlo. ¿Ok? Ese era el deseo. Necesito maldecirlo, necesito encadenarlo a hábitos, necesito, porque necesito echarlo, pues, pero necesito que alguien lo maldiga primero, ¿verdad? Necesito que alguien le dé a comer algo para que quede maldito con las artes mágicas y todo eso. ¿Sí entendemos? O sea, ese era el deseo de Balaam, así como personas que tienen el deseo de hechizarte, pues, o de hacerte daño, o como dice alguien, ¿verdad? Que te hagas loco, ¿verdad? ¿Sí han oído eso, no? Entonces, ese era el deseo de Balaam. Entonces, ese Balaam, haz de cuenta que hay muchos Balaks, allá en los pueblos, quizás ahorita puede haber como en Copala, muchos Balak. ¿Por qué? Porque quieren maldecir a cierta gente. Y quizás a muchos los tienen maldecidos. ¿Ok? Entonces, hay muchos Balak que quieren maldecir al pueblo. ¿Ok? Entonces hasta ahí entendemos, ¿ok? ¿Cuál era el deseo de Balak? Maldecir, execrar, o sea que condenar, herirlo y echarlo de donde estaba. O sea que deshacerse de él, pues. Entonces, ese era su deseo. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Ok, entonces Balak iba a necesitar un instrumento. Ok, Balak iba a necesitar un instrumento. Ok, entonces, ¿cuál instrumento es? ¿A qué instrumento escogió? Balaam, exactamente. Balaam. Entonces, Balaam, acuérdese, Balaam era un falso profeta, era un hechicero, era un brujo, era un enemigo de Dios. Aunque tenemos en estas historias a un Balaam que tenía ciertas convicciones, pero tenía un montón de corrupciones. O sea que haz de cuenta que era un hombre podrido, pero tenía un pedacito sano, por así decirlo. ¿Ok? Pero era un hombre podrido, con un pedacito sano. ¿Ok? Entonces, su instrumento de Balak, porque Balak quería maldecir al pueblo, entonces él necesitaba un brujo. Y ese brujo, obviamente, ¿quién era? Balaam, exactamente, el falso profeta, ¿ok? El falso profeta. Entonces, lo tenemos, eso ya ni ocupamos ir a la Biblia, porque ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando él mismo dice, ¿sabes qué? Me mandó traer, ¿verdad? Entonces, su instrumento, un falso profeta, un brujo, un hechicero, ¿verdad? Un curandero, como dicen, ¿verdad? Acuérdense, magia blanca, magia negra, magia verde, magia, lo que sea de magia, eso es puro poder de Satanás, ¿ok? No hay ninguno que es blanco, no, es una mentira. Un pecado es una tentación para otro pecado. Un hechizo de un brujo es otra tentación para otro hechizo, Un abismo llama otro abismo, dice la Biblia. Entonces, el Balak, como no se consideraba el brujo, entonces obviamente buscó un brujo y obviamente lo halló, era Balaam, ¿ok? Balaam era el mero indicado. Era un brujo poderoso, no crean que no era cualquier brujo, no, era un brujo poderoso. Balak el rey, fíjense, Balak el rey de Moab, claramente le dijo, yo sé que quien tú maldigas será maldecido. Era un brujo famoso, que lo tuvo que traer desde Mesopotamia, desde lejos, pues. Entonces, era un brujo famoso, era de esos de los brujos de
de los meros meros que tienen poder. No estamos hablando de un aprendiz, no un brujo de brujos, ¿ok? Entonces, que en este caso le tocó hablar con Dios y él obviamente con el diablo. O sea, era un brujo, te digo que no era cualquier brujo, era un brujo. Acuérdate que Balac, él no se consideraba brujo, pero él quería en hechizar a Israel, debilitarlo por medio de las brujerías. Entonces, como él no se consideraba así, entonces él mandó a traer a Balaam. Entonces, Balaam le sirvió de instrumento. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, cuando Balac le dijo, ven, dice, maldíceme a este pueblo, ¿verdad? Maldíceme a este pueblo. Cuando Balaam le dijo eso cuando Balac, esos nombres son trabajosos, ¿eh? Cuando Balac, uno acaba en Balac, otro es Balaam, ¿ok? Cuando Balac le dijo a Balaam, ven, maldíceme a este pueblo, él le dijo del pueblo de Israel, le dijo que eran unos indisciplinados, que venían como el polvo, que venían como que eran la infección de la tierra, pues. O sea que cuando aquí este punto está bien importante, cuando él le dijo, ven, maldíceme a este pueblo, o sea, no le dijo es un pueblo ordenado, no, le dijo es un pueblo que es la suciedad de la tierra y me viene a evadir. O sea, son unos brutos, o sea, son unos indisciplinados, son unos le dijo todos los adjetivos pues malos, ven y maldíceme a esos, o sea, a esos, esos que ni tienen orden, o sea, son unos brutos pues, ven y maldícemos. Entonces, resulta que cuando Balaam viene y los empieza a ver, se lleva una sorpresa. Nomás con la pura mirada, se lleva una sorpresa Balaam. Y los empieza a ver ordenados, disciplinados, los empieza a ver en escuadrones. ¿Se acuerdan cómo Dios mismo los había dicho que cómo iban a transportar el tabernáculo? ¿Cómo iban? Sí, que iban en grupitos de 3, luego 4, y luego unos primero, luego otros. O sea, cuando Balaam viene y los mira para querer maldecirlos, se lleva una impresión grande. Dice, caray, este grupo, no estamos hablando de unos brutos. Estamos hablando de alguien que tiene disciplina. Estamos hablando de alguien que tiene orden. Estamos hablando de personas que no sabemos quiénes son, o qué está pasando, por qué están tan disciplinados. Acuérdense que Moisés y ellos no sabían que los estaban viendo, ¿ok? Entonces esa impresión de Balaam se la fue llevando así como una impresión así, como diciendo, híjole, a ver, aquí cómo está el asunto, porque a mí me dijeron que eran unos homeless, que eran unos greñudos, unos que esto y aquello, y yo no veo eso, porque los estaba viendo bien disciplinados, ordenados, lo estaba viendo, eran personas que estaban bien ordenaditos, pues, en sus grupitos aquí, grupitos allá, grupitos ahí, o sea, bien ordenados, ¿sí estamos entendiendo? Hasta los miró fuertes, hasta los miró educados, ahí dice. Fíjense lo que dice ahí. Ahí dice en el versículo 24, 2 al 9. 24, 2 al 9. Fíjense en el versículo 2. Fíjate lo que dice. Y alzando sus ojos, ¿sí ven ahí? Alzando sus ojos, vio ¿a quién? A Israel. Ahí está la primera. Alojado por sus tribus. Alojado por sus tribus. Ahí está hablando de orden. Estaban ordenados y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, dijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dice versículo 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Sí ven?
cuán hermosas son tus tiendas. Ahí estaba mirando el orden. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Y ahí dice el versículo 8, Dios los sacó de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Si ven aquí está hablando de fuerza. Devorarán las naciones enemigas, desmenuzarán sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león. Fíjense, como león. Acuérdense que un león no se va a dormir a una cueva donde esté seguro. No, el león anda comiendo, le agarra la noche y ahí se duerme. ¿Por qué? Porque él no tiene miedo de nadie. Él sabe que a él le tienen miedo y él está confiado. ¿Se acuerdan que hay un proverbio que dice confiados como quién? Como un león. Entonces el león no cree que, no, pues ya comí, no me voy a esconder. No, él le agarra la noche y come, se llena y ahí se aplasta. Y nadie le hace nada. Él no tiene miedo, el león no tiene miedo. Y la Biblia dice que así debemos de ser nosotros. Entonces le dice eso, versículo 9, y se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Mira, benditos los que te bendijeren, ahí está, y malditos los que te maldijeren. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces, aquí era una clara advertencia para Balac, una clara advertencia, le está diciendo que su conducta de él, su conducta o su felicidad de Balac va a depender cómo trate al pueblo de Israel. O sea, le está diciendo Balaam, le está diciendo, ira a Balac, va a depender tu conducta con ellos y así va a ser tu vida. O vas a ser maldecido o vas a ser bendecido conforme a lo que tú hagas con ellos, con ese pueblo. O sea, si tú los maldices, así te va a ir. Y si tú los bendices, te va mejor. Pero entonces le está dando una advertencia. Si tú bendices a este grupo que quieres maldecirlo, te va a ir bien. Si los maldices, pues te va a ir mal. Entonces tú dependes de ellos. ¿Sí entendemos eso? Entonces, la impresión que Balaam se llevó de ese grupo que era Israel, al verlos disciplinados, al verlos fuertes, al verlos todos con una buena conducta, al verlos todo bien, entonces se fue llevando la impresión, oye, ese pueblo es un pueblo diferente, no estamos hablando de cualquier pueblo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, es bien importante la impresión que nosotros damos a otras personas. Es bien importante la impresión que nosotros damos a otras personas. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ahí el pueblo de Israel, lo primero que hizo es que iban formados, iban en orden, iban disciplinados, eran fuertes, Moisés iba enfrente. Entonces, era un pueblo que iba bien ordenados. Entonces, cuando Balaam los miró, dijo, ay, híjole, este no es cualquier pueblo. Este no es cualquier pueblo. A mí me dijeron que maldijera a un pueblo así, 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 pero yo no veo que este pueblo es así. Yo veo este pueblo ordenado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la impresión de Balaam al mirar a Israel, en vez de maldecir, empezó a decirles, maldito el que te... Dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. ¿Sí entendamos eso? Entonces, la impresión de Balaam fue tan fuerte que él empezó a confesar, ¿verdad? Empezó a confesar. Fíjate lo que dijo, fíjate la confesión de Balaam el brujo, ¿ok? Fíjate lo que dice aquí. Vamos a Números 22:20. Números 22:20. Fíjate lo que dijo, 22:20.
vino Dios a Balac de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres... No, es 23:20. Y aquí he recibido órdenes de bendecir el Dios bendición y no podré revocarla. Fíjate, dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, Dios, y no podré revocarla. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es la confesión de Balaam. Dice Balaam el brujo, el que estaba dispuesto a maldecir a Israel, Balaam el brujo, él mismo da su confesión. Acuérdate que al mirar al pueblo bien disciplinado, bien disciplinado, ¿verdad? Entonces suelta su confesión. No, dice, porque Dios le había dicho que no, ¿te acuerdas? Entonces, fíjate lo que él mismo dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Orden de bendecir. Él dio bendición y yo no puedo hacer nada. Yo no puedo revocar lo que él ya bendició. Entonces, el mismo brujo, el mismo hechicero, está diciendo, ¿sabes qué? Recibí orden de bendecir. El mismo brujo, el mismo hechicero, el mismo falso profeta de Balaam, está diciendo, ¿sabes qué? Yo he recibido orden de bendecir. Y no puedo maldecir, porque recibí que me dijo Dios que bendijera. Yo vengo para maldecir, pero Dios me cambió. ¿Sí estamos en el asunto? Entonces, eso es lo que hace cuando tú, por así decirlo, en este tiempo, acuérdense, bien importante, bueno, ahorita vamos a ir, para no adelantarme, fíjense el 21, ¿por qué el mismo brujo, no podía maldecir a Israel? ¿Por qué? 21, ¿no han notado qué? Iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y el júbilo del rey en él. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Entonces, la razón por la que Balaam venía a maldecir, pero Dios no lo dejó, y entonces empezó a confesar, ¿sabes qué? No puedo maldecir. Al contrario, recibí orden de bendecir. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice, no ha notado iniquidad en Jacob. O sea, Dios mismo dijo, ¿sabes qué? No, yo no he notado iniquidad en ellos. Ahora, el pueblo de Israel eran pecadores, sí eran pecadores, pero en ese rato no estaban siendo idólatras, que era el pecado principal. Entonces no estaban haciendo idolatría en ese tiempo. Entonces ese era el pecado principal. Es igualmente nosotros, que aunque fallamos, no quiere decir que estamos pecando. Si es verdad que sí pecamos, es verdad que la regamos, no somos perfectos. Pero una cosa es que andemos dados a la borrachera, que andemos dados a un montón de cosas, a que nosotros cada día leamos la Biblia y quieramos echarle ganas. Párate acá. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo adelante, estamos echándole ganas, estamos leyendo la Biblia, estamos orando, ¿verdad? Ninguna brujería nos puede llegar. Ninguna brujería nos puede llegar. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces el mismo brujo reconoció, dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ahora léanle el versículo 23. Porque contra Jacob no hay agujero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No hay nada de adivinación, no hay nada de agüero.
No hay nada, pues no se puede invocar ninguna hechicería contra Israel. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, obviamente, cuando Balac oye la confesión de Balaam, cuando le dice, ¿sabes qué? No puedo maldecir. Es más, recibí orden de bendecir. Entonces no puedo maldecir, recibí orden de bendecir. Verás ahorita. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, ese es el asunto. Párate ahí, porque estás nomás ahí. Parece que tienen lombrices. Entonces, entonces eso es bien importante cuando Balac, ¿verdad? Cuando Balaam, da su confesión, ¿verdad? Que no puede bendecir, que no puede maldecir, que solamente va a bendecir porque recibió esa orden. No hay iniquidad en Israel, no hay por qué maldecir, no puedo maldecir, pues no lo voy a maldecir. Entonces, Balac se enojó. Fíjense lo que el enojo de Balac, Entonces, 24:10, el que lo tenga, léele. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. ¿Sí ven? 11. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado De honra. de honra. Ahí está. Fíjense el enojo de Balac. Acuérdense, el enojo de Balac. Dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam el brujo. Y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí Jehová te ha privado de honra. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿sí ven cómo se enojó Balac? ¿Verdad? ¿Sí ven cómo se enojó? Se enojó porque su deseo era maldecir a Israel. Y le habló a un brujo poderoso que era Balaam, ¿verdad? A ese brujo Balaam, ese falso profeta, hechicero. Y Balaam quería maldecir a Israel, pero Dios no lo dejó. No, dijo, no hay iniquidad en Israel, no me los vas a maldecir, ni intentes. Es más, habla, pero vas a maldecirlos, a bendecirlos, digo. Entonces, por eso es que Balac terminó bien enojado. ¿Por qué? Porque no los pudo maldecir. No es que no quería, es que no pudo maldecir. Entonces, esa es la diferencia. No es que no quería maldecir, porque Balaam sí quería. Porque Balaam quería el dinero. Quería todo. Quería maldecir. Pero Dios no lo dejó. ¿Sí entendemos eso? Y por eso es que Balac terminó bien enojado. Entonces, el enojo de Balac fue porque a pesar de que le estaba pagando al brujo, por así decirlo, pues el brujo no pudo. No era cualquier brujo, no era un por ahí que va a empezar, no, era un brujo ya de los viejos. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. Al no funcionar su propósito o su deseo de Balac o del que te quiere maldecir, al no funcionar, cada quien se retiró a su casa. Haz de cuenta que se rompió una taza y todos para su casa. ¿Ok? Se fueron cada quien. Haz de cuenta que Dios deshizo esa reunión. Dios la deshace. ¿Ok? ¿Dónde dice eso? Vamos a 24:25. 24:25, léanle. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Sí ven? Entonces se levantó Balaam, el brujo, y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Ahí está. Cada quien se fue para su casa, cada quien se fue para donde tenía que irse. ¿Por qué? Porque no funcionó su propósito o su deseo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el deseo? Maldecir a Israel, hacerlo débil,
para echarlo de ahí. Ese era el propósito, ese era el deseo de Balac. Entonces, así va a haber brujos, así va a haber hechiceros, así va a haber todo ese tipo de brujería, de hechicería, de falsos profetas, de falsos, todo eso. Lo que tiene que ver con lo mágico, pues, va a haber todo eso que te van a querer asustar, ¿verdad? Que te van a querer asustar. Por eso siempre cuando cometas algún pecado o caigas en algún pecado, siempre no te olvides de pedir perdón a Dios, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, Señor, perdóname, la regué, perdóname aquí, perdóname allá, límpiame, ¿para que qué? Para que quedes limpio delante de Dios. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que no hay hechicería en contra de los cristianos, del cristiano que ande con el Señor, ¿verdad? Así te digan, ¿sabes qué? Te vamos a hechizar, te vamos a hacer brujería, te vamos a aventar una gallina en tu puerta, te vamos a echar sal en tu casa, te vamos a poner agua con sabe qué, no sé con sabe qué, y ahí anda mucho católico que agua bendita, que vamos a rodear la casa con agua bendita, que no sé qué. Imagínate si el diablo tiene muchísima fuerza, ¿tú crees que un agua bendita le va a asustar? Pues no. Entonces, ¿en qué mente cabe que un agua bendita le va a asustar al diablo? ¿En qué mente cabe? Pero ahí están escuchando a los sacerdotes, ¿verdad? De que con un agua bendita. Entonces, pura tontería, ¿no? Entonces, ahí vemos que Dios deshace. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. También Balac se fue por su camino. Ok, entonces ahí vemos que Dios deshace todo eso. Dios deshace todo eso. Acuérdate que Balac, su propósito, su deseo era maldecir a esa persona, por así decirlo, ¿verdad? Pero esa persona resulta que andaba bien. Entonces dijo Dios, no, aquí yo, el que maldigo soy yo, y el que bendigo soy yo. Entonces tú nomás vas a hacer lo que yo te diga, no vas a hacer lo que tú quieres hacer, o lo que Balac quiere que hagas. Entonces o por ahorita vas a bendecir. Entonces, aunque seas un hechicero, es un brujo, te ordeno que bendigas. Y ahí estaba bendeciendo 3 veces. 3 veces. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la hechicería o las magias no pueden hacer nada contra el cristiano. Ahora estamos hablando contra el cristiano, ¿okay? Aquel que tiene Cristo en su corazón y que le anda echando ganas. Pero no estoy diciendo con los que no son cristianos, ¿verdad? Porque los que no son cristianos están a la intemperie de todo eso, ¿verdad? Están a la intemperie. Entonces, esos no tienen protección más de que la protección, la misericordia de Dios. ¿Ok? Porque a pesar de que la gente cuando no es cristiana tienen ciertas coberturas por la misericordia de Dios. O sea, cuando Dios dice, no vas a hacerle nada. Porque acuérdense que de todos modos Dios es soberano y de todos modos, a pesar de todo, hay gente que clama a Dios como criatura de Dios. No como hijo, pero como criatura de Dios. Porque también son criaturas las otras gentes de Dios también, ¿sí ven? Como Chuy nos dijo que todo lo que Él nos hizo, ¿verdad? Entonces, como su hacedor, haz de cuenta que Él te ayuda como su hacedor, pero no como tu hijo. Son 2 cosas diferentes, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, por eso que hay brujos que aunque le hagan hechicería a una persona que no es cristiana, no le hace nada. ¿Por qué? Porque quizás esa persona anda quizás moralmente bien, o quizás anda, o sea, él es inocente, pues. Entonces, si quiere hacerle algo, de todos modos Dios interviene. Por eso no pueden hacer todo. Ahí cuando Dios no interviene, entonces es cuando pasan muchas cosas. Pero ya estamos hablando en otro mundo ahí. Pero en cuanto al cristiano, en este caso el pueblo de Israel, no pudo hacerle nada, absolutamente nada. ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces, hasta ahí vamos a dejarle. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se rompió una taza y Balaam y Balac, cada quien se fue para su casa, por su camino, como diciéndonos,
Dios dice, yo los deshice, no progresó su deseo, ¿verdad? Ahí lo terminó, yo lo deshice, mientras andes conmigo no pasa nada, todo está bien, así que no tengas pendiente de la brujería, no tengas ningún pendiente de la brujería, no pasa nada, tú échale ganas. Entonces Dios ahí dice, pone punto final y deshace todo. ¿Sí entendemos ahí, da? Deshace todo. O sea, yo los corrí cada quien, órale a su casa, órale, cada quien. Entonces, ¿por qué es importante ese punto que Dios nos está diciendo ahí? ¿Por qué? Porque el capítulo 25, ya empieza otra historia en donde sí, al pueblo de Israel le fue pero en feria. Murieron 24,000 personas. Pablo allá en el Nuevo Testamento habla de 23,000 personas y aquí habla de 24. ¿Por qué? Porque Pablo no incluyó a las que mataron con espada, que eran 1,000, y 23 con mortandad. Entonces, en el capítulo 25, ahí es donde vamos a seguir, probablemente el domingo, ahí sí el pueblo de Israel mueren 24,000 personas en el capítulo 25. Acabándose la historia de Balán, mueren 24,000 personas del pueblo de Israel. Ahora, por eso les digo que en el 24 de enero, entonces se levantó Balaam y se fueron. Ahí termina, ¿sí entendemos? Ahí termina. ¿Por qué? Porque la siguiente historia vamos a mirar qué es lo que en realidad trae las consecuencias. O sea, y viene a ser el pecado y la idolatría peor que la hechicería. Haz de cuenta que lo que la hechicería no pudo hacer, sí lo pudo hacer ¿quién? El pecado, exactamente. Y eso es el punto que Dios nos quiere enseñar. Que dijo, ¿sabes qué? Lo más peor que puede hacer, ni siquiera la hechicería pudo hacer, o un brujo, o un hechicero, o uno que hace artes mágicas, que no pudo hacer eso. Yo mismo, tú viste ahí, ¿no? Que dice, tú viste ahí que yo los deshice, que cada quien los mandé para su casa. Te viste que no te hicieron nada, ¿verdad? No, pues sí vi. Pero resulta que en el 25 sí viene la mortandad. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que las consecuencias del pecado son peores que una hechicería. Y que te puede traer consecuencias más grandes el pecado que una hechicería. Y ese consejo, ¿por qué el pueblo de Israel cayó en tan semejante pecado? Y en Sittim, o sea que Sittim, haz de cuenta que aquí estaba Sittim y aquí estaba la tierra prometida. Entonces, este pecado lo cometieron en Sittim, la última parada después de entrar a la tierra prometida, ya para cruzar el Jordán. Entonces, ya para entrar a la tierra prometida, estaba el Jordán casi como aquí estaba Sittim, el Jordán y la tierra prometida. Entonces, la última parada, ahí cometieron el pecado. O sea, ya viendo la tierra prometida. Y por eso es que Dios se enojó un montón con ellos. ¿Por qué? Porque cometieron ese pecado ya para entrar a la tierra prometida. Y ese pecado fue pecado, ¿verdad? Y les hizo peor que lo que el brujo les podía hacer. Haz de cuenta que Dios estaba diciendo, mira, la brujería ni siquiera te tocó. Pero cuando tú empiezas a pecar, la consecuencia es más grande. ¿Sí entendemos? Entonces, ahora, esto es bien importante antes de acabar esta enseñanza. Este Balac no sabía cómo hacerle, porque él, acuérdense, ¿qué es lo que quería Balac en realidad? ¿Para qué? Exactamente, para que se debilitaran, para poder correrlos y destruirlos, ¿verdad? O sea, ese era el punto. O sea, es lo que quería hacer, pero él no sabía cómo. ¿Cómo le hago? No se puede. Ya le eché a este brujo y ni siquiera no pudo ese brujo. Pero como el brujo era bien listo, acá por debajito de la mesa, en esta historia no nos sale, aquí en la historia no nos sale, toda esta historia de los 22, 23, 24, no nos sale nada de Balac, pero Moisés nos dice después. Después Moisés nos dice, ¿y saben qué es lo que hizo?
les dijo, mira, ya me voy a ir, ¿verdad? Ya me voy a ir, pero hablo contigo otro poquito acá. Lo que puedes hacer, ¿quieres acabar con el pueblo de Israel? Sí, sí quiero acabar con el pueblo de Israel. Bueno, no se va a hacer nada por medio de hechicerías, pero déjame te digo lo que puedes hacer. Mira, lo que vas a hacer, hazte fiesta, ¿verdad? Haz fiestas y has comido un montón de comida y invita a los hombres que vengan para acá, ¿verdad? Invita a los hombres que vengan para acá y todas sus mujeres de ustedes, ¿verdad? Por así decirlo, todas las mujeres, las más, por así decirlo, modelos, que vayan para allá con ellos. Y tráiganse los hombres ustedes para acá. Y las mujeres, mándalas para allá y invítalos para acá. Y vayan y empécense a mezclar. Ahí te lo dejo, ¿eh? Ahí dame algo nomás. Ah, sale, le pagó por eso. Y Balaam se fue, ¿verdad? Entonces, Balac dijo, entonces ya sé cómo. Y él lo que empezó a hacer así, empezó a invitarlos. Y aquellos cayeron en la trampa, vinieron. Y las mujeres fueron, los hombres vinieron y se empezaron a mezclar. Y empezaron ya ahí en la fiesta, trajeron sus dioses y empezaron a pecar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento se encendió la ira de Dios. Y eso le vino la matazón. Pero ese consejo fue por Balaam el brujo. Fíjense lo que dice ahí. Vamos al 30 vamos ahí al 30. Fíjate, ese consejo Moisés no lo hace ver. No está ahí en la historia, pero Moisés no lo dice. Versículo 31:16, léanle. 31:16. Y aquí, por consejos de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel Prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Si ves, he aquí, por consejo de ¿quién? Balaam. Por consejo de Balaam. Entonces, ese consejo no nos lo habla, ¿sí entendemos? Ese consejo no nos lo habla ya, en el 22, 23, 24, no nos lo habla. Pero Moisés acá nos lo dice. Y Pedro también está en contra de Balaam. Juan el apóstol está en contra de Balaam. Moisés también está diciendo, ¿sabes qué? Por consejo de Balaam nos hicieron esto. Y obviamente Balaam Balaam también murió como un malhechor, como un enemigo del pueblo de Dios. También Israel lo mató a Balaam. Ya al último, cuando se hizo una guerra, fue muerto Balaam. Lo mató Israel. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque era un enemigo de Dios. Era un brujo, era un hechicero, era un falso profeta. Y así como hay sacerdotes católicos que conocen la Biblia, ¿verdad? Así también Balaam también conocía un poco de Dios. ¿Se acuerdan que hasta hablaba con él? Pero su corazón, haz de cuenta que sus ojos estaban, por así decirlo, abiertos, pero su corazón estaba cerrado. Entonces era muy violento Balaam también, muy violento, porque le pegó a su burra tres veces, le pegó, ¿verdad? Y dijo, si tuviera espada te mataría, ¿verdad? Entonces era muy violento ese hombre. Entonces, y era un hechicero, era un brujo, era un falso profeta, un enemigo de Israel. Y por consejo que él le dio a Balaam, cómo le hiciera, el pueblo de Israel terminó cayendo. Ahora sí, vamos para atrás aquí nada más lo vamos a leer porque hasta el domingo lo voy a explicar más. Pues, capítulo 25, fíjense lo que dice. Moraba Israel en Sittim. ¿Ya lo tienen? Ya, 25 no. Moraba Israel en Sittim. Si ven Sittim ahí, acuérdense, Sittim es la última parada frente al Jordán, ¿ok? Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab.
las cuales invitaban, ¿sí ven?, al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra ¿quién? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y más adelante es cuando dice que 24,000 murieron. 24,000 murieron. Y eso vamos a estar hablando el domingo. Entonces, ¿por consejo de quién fue eso? ¿Cómo le hiciera? De Balaam el brujo. Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a pesar de que la brujería no te puede hacer nada, ni un hechicero te puede hacer nada, pero mucho cuidado con los consejos de los brujos. ¿Ok? Mucho cuidado con los consejos de los brujos, porque no te pueden hacer nada, pero mucho cuidado con su consejo, cómo pueden hacer un montón de perversidades en contra tuya, para que tú mismo caigas en pecado. ¿Verdad? ¿Sí entendemos? Ellos pueden fabricar cosas para que tú caigas en pecado. Ellos pueden mandarte un montón de cosas que ni saben ya cuando estás en la mira de ellos. Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Ahí podemos ver que aunque a Balaam también lo mataron, ¿verdad?, el pueblo de Israel, pero podemos ver que la hechicería no les hizo nada al pueblo de Israel, pero en cuanto ellos empezaron a andar mal con el Señor, pues el mismo Señor, haz de cuenta que se los echó. ¿Pero por qué? Porque, o sea que mero en frente de la tierra prometida empezaron a hacer lo que quisieron. Y a pesar pues que pues ahí estaba Moisés. Y enfrente de Moisés andaba uno hasta haciendo cosas enfrente de Moisés. Está como uno aquí, uno de los vecinos que andaban haciendo sus cosas aquí enfrente. No, le puse una regañada. Y ahí andaba ahí hablando cosas de uno, ¿verdad? ¿No? Que tú quién eres y que sabe qué, pues, bueno, pues vete a hacer tus cosas donde no te vinimos. ¿Sí entendamos? Entonces, ¿por qué? Porque así como son contumaces de querer hacer cosas enfrente de donde sea, así también nosotros tenemos que tener un espíritu contumaz en contra de la maldad. ¿Sí entendamos? O sea, si animan a hacer cosas enfrente de uno, pues también tú anímate a hacer enfrente. Es lo que hizo uno de los hijos de Aarón. Y Dios le dijo, muy bien hecho, es más, te voy a subir de puesto. Es lo que hizo. Vamos a verlo para que vean, y con eso terminamos. Fíjense los contumaces. Versículo 6, se los voy a leer. ¿Ya lo tienen? Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Fíjense, ¿a ojos de quién? De ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de Israel. Murieron de aquella mortandad 24,000. Versículo 10. Fíjate, si ves a quien tomó venganza, ¿no? El versículo 7 dijo, y vio Fines, hijo de Eleazar. O sea que cuando este hombre llevaba a esta mujer, ¿verdad?, a hacer sus cosas, los miró y los fue siguiendo y les metió la lanza. ¿Ok? Entonces, ¿quién era? Fines. Ahora sí, fíjense, versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo en los hijos de Israel. Por tanto, dile, aquí está, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendré a él y a su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo Dios lo enalzó para arriba? ¿Por qué? Porque a pesar de que andaba un israelita, fue y agarró una mujer y a ojos de Moisés, o sea, un contumaz
que no le importaba, o sea, no, ahí anda Moisés, no, no me importa. Entonces el hijo de Aarón, del hijo de Eleazar, Fines, lo miró. Entonces fue y los enclavó con una lanza, porque aquellos, aunque aquellos eran contumaces, o sea que por así decirlo, que atrevidos, ¿verdad? Ser atrevidos a pecar en frente de Moisés. Entonces, Fines, atrevido también a matar. Entonces, haz de cuenta que uno se atrevió a pecar, el otro se atrevió a matar. ¿Por qué? Porque le vino el celo de parte de Dios, dice, y Dios dijo, muy bien. Es más, tú vas a ser siempre somos sacerdotes. Lo enalzó, ¿sí entendemos eso? ¿Por qué? Porque hizo lo correcto, por así decirlo, ¿verdad? Hizo lo correcto. Entonces, hay mucho contumaz y rebelde y muchas veces uno tiene que tener cuidado, pero en este caso, por ejemplo, como el de aquí, que tuvimos que enfrentarlo, hicimos bien, ¿verdad? Hicimos bien. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque es cristiano, supuestamente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí está el asunto. El domingo vamos a estar viendo un poquito más de este capítulo. Y el punto es de que, a pesar de que la hechicería no te hace nada, un consejo de un brujo te puede hacer daño y puedes caer en la trampa, en pecado. Y cuando caes en pecado, pues ya vieron lo que pasó. O sea, el pecado tiene más consecuencias de lo que una brujería puede hacer. Una brujería no puede hacer nada, pero un pecado puede hacer un montón de consecuencias. De ahí, del pecado se puede desarrollar un montón. Ya ves el borracho. El borracho pues empieza a perder, ¿verdad? Toda la familia. El marihuano empieza a perder toda la familia. Y así pues diferentes pecados traen muchísimas consecuencias. ¿Sí entendemos? Bueno, entonces ahí terminamos y a los que nos están viendo por internet les mandamos un saludo y que Dios les bendiga.